Somos la Resistencia Podcast. Todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, hora de Nicaragua. Sintoniza los Twitter Spaces de Somos la Resistencia Podcast con invitados de lujo. No te lo pierdas, se ponen buenos. Todos los episodios también disponibles en diferido por Spotify y YouTube. Sean todos bienvenidos. Estamos esta noche, vamos a empezar inmediatamente. Espero que tu actividad haya sido de mucho provecho y que haya salido bien. Gracias por estar con nosotros en un día jueves. Te agradecemos mucho. Son las 7 de la noche. 7:30 de la noche en Managua, Nicaragua. Esta noche estamos con Roberto Bendaña McEwan de Managua. Déjame que te introduzca, Roberto. Estudió en el Colegio Centroamérica y se graduó de high school en Texas. Y también de una escuela de agricultura en Honduras y en Texas A&M University. Con el cambio de poder en Nicaragua y la subida al poder del sandinismo, la familia de Roberto salió al exilio. Y cuando me imagino que fue Doña Violeta, el gobierno de Doña Violeta, regresaron. Eventualmente fue parte del gabinete de don Enrique Bolaños. Al cambio de gobierno en 2007, el gobierno de Ortega lo acusó de crímenes fraudulentos y salió al exilio nuevamente. Hoy vive en los Estados Unidos y ha creado diferentes organizaciones en los Estados Unidos y sí es parte de los 93 ciudadanos nicaragüenses despojados de su nacionalidad, al cual asegura a Roberto lo tomó por sorpresa cuando fue incluido en esa lista. No podemos negar que Roberto ha mantenido todo este tiempo en su vida adulta como su dedo en el pulso de la vida de Nicaragua y trabajando contra la dictadura con diferentes asociaciones y en diferentes escenarios. Ha sido un acérrimo opositor de la dictadura, del sandinismo y pues la representación de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Bienvenido, Roberto, gracias. La primera vez que te contacté era porque quería que creo que fue en septiembre, quería que hablara de la historia de los partidos y la historia política contemporánea de Nicaragua. Ese era mi primer tema. Ya hoy estamos en el 2024, en una coyuntura diferente y pues las preguntas que quizá lo que te quiero preguntar ya es diferente, aunque eso siempre sí me interesa y es importante. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Mil gracias por esa presentación, pero no introducción. No se me quita lo de maestro. Pues ahora, además de ser acérrimo opositor, pues tengo la dicha de ser maestro de español aquí en el high school. Ay, se me hace bien difícil. Sí, pues ya son casi 10 años o 8 dando clases y los primeros 2 años fui maestro de pre-kinder. Wow. Así que una experiencia bien interesante, bien difícil, pero sí, una gran experiencia. Y sí, la presentación estuvo perfecta. Lo único que no estuve en una escuela agrícola, ese fue mi papá. Mi papá fue graduado del Zamorano, de la Escuela Agrícola Panamericana. ¿Y vos te graduaste de Texas A&M? Sí,
Sí, esa parte sí. Y obviamente, ¿verdad? El nombre es agrícola y mecánica, pues entonces sí, Texas Agricultural Mechanics, pues Texas A&M. Pero como bien dijiste, desde el 81 salimos al exilio cuando el sandinismo deportó a mi papá por ser gringo. Pues lo acusaron de ser agente de la CIA. Obviamente él lo único que era cafetalero junto con Jorge Salazar y luchando pues por la empresa privada y las propiedades. Pero bueno, era americano, entonces tuvo la dicha que ni lo mataron ni lo echaron preso. Pero sí, pues al principio mi mamá y yo y mi hermano menor nos fuimos a Costa Rica al exilio. Eso le permitía a mi mamá estar regresando a Nicaragua, pero rápido le aplicaron la ley de los 6 meses. El ausente. El ausente, exacto. Entonces nos terminamos viniendo a Texas junto con mi papá y aquí hice el high school en el Valle del Río Grande, en McAllen, y después vine a Texas A&M y como bien dijiste, en el 91, con el triunfo de Doña Violeta, ya graduado de la universidad, regresé a Nicaragua. Y bueno, obviamente con la deportación de mi papá, cuando yo tenía 14 años, en el high school, en el college, siempre haciendo essays y investigaciones sobre Nicaragua. Aunque fíjate que desde antes del exilio, yo siempre tuve como que me encantaba escuchar las canciones de Carlos Mejía y sobre todo la de la viejita de Mozambique. me ponía a llorar cuando decía la viejita que le trajeran un puñado de tierra para poder besarla antes de morir, sin saber que iba a tener que vivir eso mismo 2 veces, ¿verdad? 2 exilios. Uno medio, obviamente, de joven, de estudiante, y otro ya no tan joven. Pero sí, pues ese es un resumen, como vos ya bien lo hiciste. Muchas gracias. Gracias. Y te iba a comentar que no lo hurtás, lo heredás. Ambos somos hijos de maestros, de profesores, de profesionales de la educación. Mi mamá no me dejó que estudiara en la normal y había un programa de la normal en Managua que era de los sábados. Fue un tiempo, yo me gradué de high school muy pequeña, pero ya entró la revolución y ya eso no se pudo hacer, pues. Pero ambos somos hijos de profesionales de la educación y por eso te digo, pues no lo hurtás, lo heredás. Así es. Sí. Estábamos compartiéndonos las historias de ese tiempo. Muy orgulloso yo, definitivamente. Sí. Obviamente, aunque me encanta presentarme al público como conservador y obviamente como macho conservador, ¿verdad? No, sí, pues porque desde chiquito me acuerdo que hasta nos decían que había que comer cebolla porque la cebolla ayudaba a que le saliera el pelo en el pecho a uno y entonces uno era bien macho y valiente con pelo en el pecho. Tan loca. Pero a lo que iba es que pues también, como bien dijiste ya, además del ejemplo de mi papá de cafetalero y empresario, el de mi mamá es inigualable, pues estoy muy orgulloso de ella, que después de haber tenido 3 hijos, yo creo que yo ya había nacido, ella entró a la UCA a sacar su licenciatura y después ya en el exilio ella sacó su maestría. Y con su licenciatura es que se hizo, o no se hizo, pues ayudó a construir o a reconstruir la Asunción después de Managua terremoteada y era la directora de la Asunción. Sí. Con el regreso de Doña Violeta estuvo como secretaria general del Ministerio de Educación, así que sí, es una educadora, aunque ella hoy en día es cafetalera y es una gran empresaria también. Pero pues una gran mujer, un gran ejemplo del feminismo conservador.
Sí, yo también siempre digo que mi mami era una feminista, pero sin el título, ¿verdad? Sin ser lo que hoy llamamos feminista, pero Exacto. ella era una mujer de un gran ejemplo. Ella obtuvo su licenciatura y maestría en la Universidad de Puerto Rico y regresó a Nicaragua, pues fue a estudiar y regresó. Y definitivamente la influencia más grande de mi vida fue el ejemplo de mi mamá. De Estelí, mi abuelo también tenía café, pero no creo que al nivel de ustedes. Y tenían café y qué otras tenían ahí en la finca. Eso era, mi abuelo vendía, compraba, se regresaba, andaba por todos lados y tenía diferentes proyectos. Bueno, Roberto, gracias a los que están en la sala por estar esta noche con nosotros. Es un poco más tarde que lo que siempre empezamos. Les agradezco que estén aquí. A Will, Hojita, Marlo, Panchito, El Choc y Bridget. Gracias, Guarda, también por estar con nosotros esta noche. Bueno, ha sido una semana bien movida, una semana bien con muchos temas. Como decía, antes quería que nos platicaras de la historia contemporánea de los partidos políticos, digamos, era doña Violeta en adelante, porque fíjate que vos la mantenés muy fluida la información, pero personas tal vez como yo que salimos, yo no regresé a Nicaragua en mucho tiempo, después de que yo salí por circunstancias especiales, no nos la sabemos todas, pero quizá ahorita como primera tema o pregunta, quisiera que habláramos de lo que está pasando en esta semana, las sanciones a Humberto Ortega Saavedra, la respuesta a las preguntas de la entrevista que le dio a don Fabio, desatando esta fiebre de opiniones que se ha formado en Nicaragua. Todos tenemos diferentes teorías, todos creemos diferentes cosas. Pues todos sabemos, ¿verdad?, que es una mancuerna, son hermanos y eso no lo podemos negar. No es que no le creamos, sino pues que estamos seguros de que hay algo detrás. Entonces, ¿cuál es tu opinión en lo que ha pasado en esta semana, digamos, del 17 para acá? Gracias. Sí, bueno, voy a comenzar respondiéndote específicamente, pues tal vez a lo que está ocurriendo con Humberto Ortega, pero remontándome y haciendo historia, o sea, regresando a lo que te estaba diciendo de que en 1981 deportaron a mi papá. Y entonces, no sé si fue en marzo o abril de 1982, mi papá participó como testigo o como uno de los presentadores en una audiencia ante el Senado de los Estados Unidos. En ese momento el presidente de ese comité de relaciones internacionales era Jesse Helms. Lo leí. Sí. Y pues también estaba Christopher Dodd, de senador demócrata, y que hoy en día es la mano derecha o el delegado presidencial de Biden para América Latina. Y pues lo traigo a colación porque en esa declaración de mi papá hace referencia específicamente a Humberto Ortega, a un discurso de él, creo que de agosto de 1980, donde decía, ¿verdad?, que el poder lo había ganado el pueblo a través de las armas y por lo tanto no era negociable. Ni nunca han hablado o nunca iban a hablar de elecciones, porque el poder del pueblo simplemente, la única forma, pues daba a entender él que se podía perder era a través de las armas. Y eso fue uno de los puntos, pues, que
trajo a colación. Con eso, pues quiero decir que no hay forma de negar o obviar la responsabilidad histórica de Humberto Ortega como responsable de crímenes de lesa humanidad en todos los años 80 e inclusive ya en los 90 y pico con lo que ocurrió con el joven Jean Paul Jenny, creo que fue en 1991. Después su participación con doña Violeta y cómo fueron institucionalizando el ejército, ya lo que mismo Daniel lo ha acusado a él de traicionero, de traicionar la revolución. Algunos aducen que el mismo gobierno de Estados Unidos colaboró con él de alguna forma, ¿verdad?, para que lograra la institucionalidad. Y cuando digo colaboró, pues tal vez de alguna forma financiera, no sé. Pero lo que yo sí creo que es evidente es que, y aquí pues también traigo a colación o recuerdo un tuit de Eliseo Núñez, con el que he tenido muchas diferencias. Ahora, yo cuando me escapé de Nicaragua en el 2013, obviamente estaba siendo perseguido y asediado por el régimen, pero también por el PLI, por Eduardo, Kitty y Eliseo. Pero este tuit de Eliseo, él decía pues que si se descuida Daniel, también lo meten preso. Y de alguna forma casi le respondo y le digo, Eliseo, es primera vez que coincidimos, o te felicito, porque pues lo que quería decir era eso, ¿verdad? Que no podemos negar que la diferencia y la pugna que existe entre Humberto y Rosario Murillo, ¿verdad? Y de alguna forma tal vez es la pugna, tal vez no de la misma forma, pero que puede existir entre Rosario y Daniel. Nada más que tienen que barajarla de diferentes formas. Con esto coincido lo que me estás diciendo, ¿verdad? Que obviamente esa relación de sangre, de hermano, y lo que han vivido, también nunca se puede borrar. Y la misma foto en que salen abrazados, para mí, ¿verdad? Yo la interpreto, fue en esa visita que hizo Daniel a su hermano, creo que fue en diciembre, que después de eso tuvieron su diferencia Daniel con Rosario. Obviamente ella estaba furiosa, seguramente ni supo que lo iba a ir a ver y ni mucho menos sabía que habían fotos, y esa foto seguramente la vio ella por primera vez en esta entrevista con Fabián. Entonces esa debe haber sido la rabia de esa señora, que, no sé si de esa bruja que controla o quiere controlar todo. Así que yo honestamente, si es una trama, pues es, a ver, en la misma entrevista que él hace con Fabián, él primero, en la última pregunta que le hace Fabián sobre los crímenes de lesa humanidad, entonces ya te saca hasta San Juan Pablo II, que sería culpable, y que entonces todo el mundo pues es culpable de crímenes de lesa humanidad según él. Claro que la enreda. Y por otro lado, él anda buscando un aterrizaje suave, y no es eso lo que queremos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podemos aducir que le está haciendo el cachete, sobre todo al hermano. Pero, pues como ya otras personas lo han dicho más claro de lo que yo lo puedo decir, hubieron un par de cosas graves. Lo primero es que él no ve ninguna sucesión familiar, obviamente ahí va directo contra ella. Y el mismo hecho, pues, de que estuviera hablando en público y revelando tantas interioridades, y dejando entrever la diferencia que existe entre ellos, y sobre todo reconociendo pues la participación del ejército en
en los crímenes de lesa humanidad del 2018. Ahora, igual, como muchos le dicen, bueno, eso todo el mundo lo sabía, pero que venga de la voz de Humberto, yo coincido pues con Fabián de que tiene mucho valor, y en lo personal para mí el valor principal es que ahora debemos de poder ver al ejército claramente en el informe del GREN, ¿verdad? Que en este segundo informe no apareció, pues hablaba de las Fuerzas Armadas, pero no como Ejército Nacional en ese famoso anexo donde identifican a la policía, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a todos los poderes, pero el Ejército era el gran misterio, por lo menos en ese informe, y pues con estas declaraciones creo que ayuda para tener, por lo menos, no nosotros, vuelvo y repito, nosotros siempre lo hemos tenido claro, pero la comunidad internacional y otros actores, mucho más claridad sobre esa participación del ejército, ¿verdad? Así que no, pues eso sería tal vez mi reacción sobre esta parte, este capítulo de Humberto y Rosario. Un capítulo más de los Ortega Saavedra, porque esta gente pues tienen esa mancuerna hecha desde hace mucho tiempo. Y un twist interesante que hiciste ahorita fue decir Humberto Rosario y Rosario a Daniel, porque sí, este hombre está en la pugna diaria con su vicepresidente. Es una mujer que interviene totalmente en todos los aspectos del gobierno, pues de lo que él debería de gobernar. Dicen que él no sabe y yo no le doy ese crédito. Yo pienso que él es tan responsable como ella y sí sabe de todo lo que pasa en Nicaragua. Ha sido súper interesante escuchar a los expertos, a los politólogos, a las personas que han hablado, personas que yo respeto. Son personas... ¿cómo decirte? No quiero ofenderlo, porque aquí está don Peraza, que él sabe que yo respeto muchísimo su opinión y su manera de pensar, siempre para mí es un buen maestro, pero está don Oscar, estuvo Fabián, también habló mucho de eso, la Dora María, hasta Mónica Baltodano, se expresaron de todo esto, y todos estamos teniendo una primera fila en las opiniones de cómo hablan ellos y de lo que piensan ellos. Ha sido súper interesante en ese aspecto. Como te decía, había preparado muchas preguntas diferentes al día de hoy, pero si alguien quiere preguntarle algo o participar con Roberto esta noche, ni siquiera le he preguntado cuánto tiempo tenemos para estar acá, pero ¿qué pensaste de lo que escuchaste? ¿Crees vos que realmente... Bueno, no sé por qué me estoy concentrando en Humberto, pero sí quisiera saber tu opinión. ¿Qué es lo que pensás vos de la velada amenaza a los bancos y a sus empresarios en Nicaragua? O si es cierto, si vos lo crees que es posible, y si en caso de que eso sucediera, que si es viable, pues que moviera toda la banca, todo el movimiento monetario a una alternativa banca con los rusos, con los chinos, con Irán, Qatar y todo ese sistema económico financiero alternativo. ¿Crees vos que fuera posible? Sí, bueno, primero, sí, como vos decís, pues sin querer pretender solo hablar de este tema pero no es difícil, pues no hablar, y pues a mí sí me da algo de tristeza, o no solo tristeza, pues no entiendo tantas críticas a Fabián Medina de que por qué lo ponen en la palestra y por qué le dan importancia y que, y que le dan micrófono.
Pero para mí, pues sí, se apuntó un 100, Fabián. O sea, primero... Agarró totalmente. Sí. Él con su, ¿cómo se llama? Con su columna historia del mundo y su amenaza mundial, por ahí Fabián lo llevó exacto. A hablar del tema específico que él quería. Y lo logró. Pues entonces fue genial. Y lo traigo a colación porque también, pues, bien me decís, ¿verdad? Habló Oscar René, habló Dora María, habló Mónica. Entonces, por supuesto, esas personas conocen interioridades que nosotros que nosotros no nos imaginamos o no la hemos vivido, nunca no podríamos opinar en ese aspecto. Pues entonces, por supuesto que también es interesante escuchar la opinión de cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora, que no le querramos creer o que nos cueste creer específicamente todo, pues no tenemos que creerle, pero tenemos que ser hábiles a poder leer entre líneas y pues también identificando los intereses o las perspectivas que ellos puedan tener. Pues, o sea, una de las cosas que es lógica, pues hay mucha gente que promueve, ¿cómo se llama? El Comején famoso que es Oscar René, promueve la implosión, pero ese tema de la implosión, vemos muchos que no nos quedamos tranquilos, pues porque pareciera, ¿verdad?, que algunos pudieran estar interesados nada más en quitarle el poder a Rosario, ¿verdad? Que ya ni siquiera a Daniel, porque ven a Daniel como víctima de Rosario. Y bueno, hay otros que, dicen quitemos a Rosario y a Daniel, pero pueden sobrevivir o convivir o cohabitar, como dice Humberto, con una policía criminal y un ejército criminal. Entonces, no, pues tampoco, ¿verdad? Yo por eso, como disco rayado, desde el primer informe del GREN, celebré que ellos hayan identificado, ¿verdad?, que tanto el ejército como la policía tiene sus raíces y su origen en la policía sandinista y en el ejército popular sandinista. Entonces son cosas que para mí de raíz hay que sacarlas, hay que buscar cómo neutralizar si de verdad queremos un cambio verdadero, ¿verdad? Si no, pues vamos a seguir cojeando de muchas patas y vamos a volver a cometer los errores que hemos cometido en el pasado. Ahora, cayendo al tema del sistema bancario, la amenaza que le hace a los banqueros, pues es difícil, ¿verdad? Es difícil saber porque esta gente piensa tan diferente que nosotros. Pero pues lo primero que me acuerdo es del Chele Grisby cuando venía amenazando a Tono Baltodano, y ahora ya sabemos dónde acabó Mercom y Tono Baltodano. También las amenazas a Roberto Zamora de la FICE. Entonces son amenazas que tal vez lo que logran es, uno, que se exilien como lo hizo Tono, o dos, que sigan calladitos, sometidos al bozal con la que viven. De cambiar a un sistema financiero ruso o con Irán o con China y otros lugares, de primas a primeras no me lo imagino, primero porque no los conozco, esos sistemas financieros, y entonces no me atrevería a hablar qué posibilidad existe, pero la que sí es más evidente y más lógica y de sentido común es nuestra cultura es occidental, pues es con Estados Unidos, con Europa, y el sistema bancario también obedece a eso. Entonces no solo nuestra cultura, sino nuestro intercambio comercial. Veo pues que sería muy difícil hacer ese cambio, pues sin obviamente sufrir las consecuencias económicas que eso conllevaría.
Sí, esto pareciera que Laureano tienen ese plan, pero es los sueños mojados de esta gente de que creen, no, hacen creer que ellos pueden sobrevivir con esta existencia alterna, como decís vos, de otras culturas. Yo lo veo bien difícil, no creo que sea posible. Obviamente, fue interesantísimo oír tanto leer la entrevista, oír de don Fabián y saber de él, y también de don Oscar René. Y yo lo que digo, y estaba en eso cuando decía, es que es las personas mayores que de esta edad particular, sin ofenderlo, ¿verdad? Tienen cierta manera de ver la historia sandinista. Entonces, siempre hablan de histórico, pero yo no pienso que sea histórico. Yo pienso que es parte de nuestra historia contemporánea, pero no lo hace histórico, no lo hace como nobles, no lo hace, un ejemplo en la historia de Nicaragua. No creo, hay muy pocas personas que podemos mirar hacia atrás en la historia contemporánea y los gobiernos de Nicaragua de las que nos podemos sentir orgullosos, pienso yo. Bueno, Roberto, ya te pregunté de la amenaza a los bancos. Déjame leer mis... Y quería también, pues, si caemos en ya que estamos hablando de eso, si caemos en la historia de la política reciente, porque sabemos de que desde doña Violeta y la subida al poder del sandinismo, la junta, después el breve tiempo que ellos estuvieron, como decimos, a la fuerza, a punta de amenaza y bajo un ataque bien fuerte de los Estados Unidos que ya quisiéramos que existiera el día de hoy, llegaron al poder diferentes presidentes, empezando pues con doña Violeta y la UNO. Brevemente, con vecinos de la historia, a mí, que no me la sé muy bien, sino más bien lo más prominente. Sí, pues de alguna forma tuve el privilegio y la dicha, pues la oportunidad reciente en 1992, después de un año de haber regresado. Te conté que mi mamá fue secretaria general del Ministerio de Educación, y pues en ese momento regresé a la par de mi papá a recuperar la finca, las propiedades que habían confiscado de la familia del lado Maquío de Matagalpa. Pero pues como el gobierno apenas se estaba organizando, surgían algunas oportunidades de hacer una consultoría en tal cosa, un trabajito por un par de meses. Me acuerdo que hasta estuve pues en algún momento en el Ministerio de la Presidencia, específicamente con Alejandro Bolaño, que él tenía un programa de reconciliación y no sé qué, entonces también estuve colaborando, pero nunca pues en una posición de dirección ni de político, estratégica, nada, sino que más que todo en niveles junior, si le queremos decir, apoyando pues en los trabajos que ellos diseñaban. Pero sí surgió la oportunidad de ir a la embajada de Nicaragua en Londres. Y lo traigo a colación porque el embajador era el Fernando Zelaya Rojas, el doctor Fernando Zelaya Rojas, el Diablo Zelaya. Y ahí a la par de él, pues aprendí algo de la historia. Casualmente ahorita recuerdo que José Antonio Peraza, casualmente que está aquí en la sala con nosotros, nos habló, o no nos habló, pues nos habló aquí a la audiencia. Creo que fue en uno de los programas con Sergio Marín, sobre la experiencia que él tiene con don Emilio Álvarez Montalbán, porque era su vecino. Y yo lo traigo a colación porque eran concuños.
pues el Diablo Zelaya, Fernando Zelaya Rojas y Emilio Álvarez Montalbán eran vecinos y ambos conservadores. Lo que pasa que yo no sé si voy a cometer una caballada o algo mal decir, pero don Emilio tal vez más puro en su ideología y el doctor Fernando Zelaya Rojas no era también un roble conservador histórico, pero era más político. Y por eso mismo es que se va de embajador o accede a irse de embajador a Londres, porque como ustedes recuerdan, en esa parte de la historia, los cuñados, Alfredo César y Antonio Lacayo, estaban teniendo sus diferencias. Al principio, todos los días desayunaban juntos y hacían planes, pero poco a poco el Ejecutivo y el Legislativo comenzaron a tomar diferencias. Y entonces allí es donde el doctor Fernando Zelaya decide autoexiliarse o de una forma elegante, en vez de caer en ese conflicto con su amiga, doña Violeta, mejor se va de vacaciones, si lo queremos poner así, si ilustrarlo de esa forma, a Londres, que es un lugar donde él había estudiado, donde él había vivido y quería irse a pasar un par de años. Yo, vuelvo y repito, por pura coincidencia, el cónsul que estaba en ese momento era Martín Chamorro, hijo de don Alberto Chamorro, de la familia Chamorro de Granada. Falleció corriendo en un parque, le dio un ataque al corazón, joven, y había necesidad pues de llenar esa vacante, y así es como yo fui a parar de pura choña, si queremos decirle así, de pura suerte, porque obviamente no era del Partido Conservador, no era político, simplemente un joven recién graduado de la universidad, pero pues al crecer al lado, o no crecer, pues al tener ese trabajo a la par del Diablo Zelaya, pues gané mucha experiencia y aprendí bastante de la historia, no tanto del libro, sino de la historia más contada, ¿no? Que puede que no sea la más correcta, pero sí fue bastante interesante. Inclusive en un viaje que hice a Nicaragua, fui, ¿verdad?, a la casa del Partido Conservador, porque obviamente el Diablo Zelaya me contaba tantas cosas. Ahí conocí a don Emilio Álvarez y recuerdo que le di ride a su oficina, no me acuerdo dónde era, y yo creo que a mí me dio risa porque él pensó como que yo iba en alguna misión de Fernando Zelaya Rojas, de su concuño, como que le llevaba algún mensaje, pero había nacido de mí, pues había sido una iniciativa mía que me daba curiosidad ir a conocer el partido. Pero sí, pues él accedió que yo le diera RAI porque él esperaba que yo le dijera algún secreto o alguna noticia y no era nada de eso, pues. Pero con esto tal vez estoy tratando de hacer historia sobre las raíces conservadoras, obviamente, de doña Violeta, como viuda pues de Pedro Joaquín, pero sin obviar las raíces o los nexos con el sandinismo que puede haber tenido no solo ella como cuando participó en la Junta de Gobierno, pero de sus hijos, específicamente de Claudia y de Carlos Fernando, pues, ¿verdad? Así que esa diferencia era obvia. Obviamente el liberalismo pues comenzó a surgir con Arnoldo Alemán cuando estaba al frente de la alcaldía, con el trabajo que hizo, pero también con su discurso frontal, pues él había surgido de la empresa privada, de los cafetaleros de Managua y los Upanic específicamente, así que tenía también ese respaldo del COSEP, de la empresa privada, y así es como ganó popularidad, ¿verdad? Enfrentándose y prometiendo, diciendo que iba a votar el muro de Daniel Ortega. Y eso le encantaba a la gente, pues al final no lo hizo, ¿verdad? Pero pues para mí
los partidos, tanto liberales como conservador, en Nicaragua les hace falta mucho, pues, la parte ideológica, la parte filosófica, sino que se vuelven más la gente que lo sigue como que estuviera siguiendo un equipo de fútbol, ¿verdad? Además, que mi papá era conservador, mi papá era liberal, entonces yo voy a ser. Exacto, y la bandera roja o la bandera verde y la cuestión. Y te lo digo aquí porque yo, pues, de alguna forma sí lo viví. Al estar en Londres, el gobierno en ese momento era un gobierno conservador británico. Obviamente existe un partido liberal que es la bisagra, es minoritario. Después el Partido Laborista, que es el Partido Socialista, pues, de Gran Bretaña. Entonces yo, además de que ya en Estados Unidos, al haber estudiado en high school y en college, también había conocido entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Entonces yo sí tenía esa inclinación por el partido y el conservadurismo. Entonces, pero al llegar a Nicaragua tenía mucha más familiaridad, muchas más amistades y más coincidencias con los liberales que los mismos conservadores, porque de alguna forma los conservadores, por hacerle la guerra o luchar contra Somoza, pues tuvieron muchas alianzas estratégicas, si le queremos llamar, o bastante coincidencias con el sandinismo. Y eso, pues, para mí, el antisandinismo estaba a flor de piel por todo lo que le habían hecho a mi papá, lo que habíamos sufrido como familia, pues, además de todo lo que se vivió en los años 80. Así que no, pues hoy en día también yo creo que... Pero ya no existen, esos partidos ya no existen. Nada de lo que fue una otrora de partido liberal o conservador, ¿a dónde está? Eso ya no existe. Todo este cambio de sociedad hizo que no existiera. O sea, Nicaragua, yo estoy copiando de las mentes brillantes de las que escucho. Yo pienso que realmente en Nicaragua, ya me asalté la palabra, yo pienso realmente que en Nicaragua vamos a tener que crear un nuevo partido, unas nuevas ideologías, aunque hayamos sido asimilados por otras sociedades y otras creencias y estudios superiores que nos han influido. Creo que en Nicaragua la única oportunidad, y esto lo ha dicho don Peraza, es que creemos una nueva filosofía de gobierno en Nicaragua, si no, no vamos a poder salir adelante. ¿Qué pensás de eso? Don Peraza, a ver si me opina que estoy copiando su idea. Sí, bueno, fíjate que por eso yo repito y te digo, ¿verdad? Que me gusta siempre presentarme como conservador, porque obviamente ya también te dije que en Nicaragua simpatizaba y mucho más amistades y más coincidencias con los liberales, porque habían varios partidos liberales, pero porque de alguna forma para mí los liberales eran más de derecha que los mismos conservadores. Entonces mi tendencia, pues, además de presentarme como conservador, es extrema derecha, no tanto ese centro derecha, pues, y simplemente por el hecho de ser antisocialista. Y en la modernidad, si le quiere llamar, o más reciente, la política más reciente, también me identifico con no solo ser antisocialista, sino antiprogresista. En ese sentido, no estoy de acuerdo, pues, con la anticultura, y yo creo que más bien sí coincido, ¿verdad? He desarrollado una buena amistad, he leído varios libros de Alejandro Peña Esclusa, que es un venezolano que se ha vuelto un experto en estudiar el socialismo del siglo XXI. Y simplemente su teoría, su tesis dice que el socialismo se dio cuenta que por las armas
no iba a ganar y no iba a lograr hacer su lucha. Entonces su lucha ahora es académica, ideológica, se infiltra en la sociedad, pero sigue siendo el mismo anti-imperialismo que ellos llaman, que es antivalor Estados Unidos, anti-occidente. Entonces más bien viene toda esa migración, ¿verdad?, de otras culturas que en Europa ya la vemos clarísima, y aquí en Estados Unidos está comenzando a permear. Entonces ahí es donde yo sí me considero conservador, porque simplemente creo pues que debemos de rescatar nuestros valores y nuestra cultura. Y ahí es donde igual el campesinado, el nicaragüense que yo recuerdo, o tal vez que yo quisiera recordar, es una persona de valores, de familia, es principalmente mayoritariamente cristiano, ya sea católico o evangélico. Entonces tiene muchas raíces de principios y valores conservadores, no necesariamente de un partido conservador, porque eso obviamente reconozco que ya no existe, ni de un partido tal, pero sí de valores y principios pues que se deben de rescatar. Yo recuerdo sí que, perdóname Cielito, déjame solo hacer este comentario y después te presento a Cielo, que es miembro de la comunidad de Somos Resistencia, estudiante de criminología. Yo te escuché decir que vos te declarabas conservador y también que simpatizabas con la filosofía de otros gobiernos. Entonces, no vamos a poder ¿crees vos que copiar estos sistemas de democracia en otros países, los Estados Unidos, la Argentina, España, no son Nicaragua? Nosotros somos nicaragüenses, somos diferentes, estamos creados, tenemos 200 años de historia que demuestran que ninguna cultura extranjera no funciona. ¿No crees vos que tenemos que crear nuestra propia ideología adoptada de las influencias donde hemos andado? Somos miles, millones de nicaragüenses por el mundo. Por supuesto. Y yo creo que eso es lo primero en ser conservador. Es casualmente rescatar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Y ahí es donde a veces también me da tristeza de algunos que simplemente critican todo lo que es Nicaragua, o todo de donde venimos, o todo lo que ha sido un partido tal en la historia. Ahora, por supuesto, pues, o sea, no podemos negarnos que gran parte de la razón que estamos en esta situación y en esta calamidad han sido por graves errores que se han cometido en el pasado. Y también pues por la cúpula, también llamémosle de esa forma, de los partidos y la cúpula de la clase oligarca, de los que han manejado la economía, pero eso no me permite yo negar la belleza, la cultura, la idiosincrasia del nicaragüense, que como vos bien decís, combinada con una ideología, deberíamos, como bien nos estás sugiriendo vos, crear pues nuestra propia forma pues de hacer política y de organizarnos, para no decir necesariamente un partido. Y de democracia, la construcción de un nuevo país. Bueno, tenemos como hablantes a Cielo, que ya te la presenté, y don José Antonio Peraza, que siempre es muy generoso con Somos la Resistencia. Entonces los voy a poner a los dos y después, si querés, les comentar a los dos de ya sea preguntas o comentarios que ellos quieran hacer. Les dejo la sala a Cielo y a don Peraza y después vos les comentás, Roberto, ¿te parece? Claro, adelante, pues, gracias. Buenas noches a todos. Extraño a la co-host. Sí, no está. Sí. Bueno, saludos a todos. De vez en cuando
tenés que andarte agachando porque cualquier mala vista o cualquier tuitazo, un dedazo en Twitter y te están diciendo surto izquierdoso, MRS y un montón de cosas. Entonces, el hecho de que esté por acá Roberto, y quiero enviarle un abrazo a Graciela por ahí también, se me hace bueno. Personalmente yo le tengo mucho respeto a la moderación de los espacios de Somos la Resistencia, y esta es la oportunidad que yo tengo para preguntar. Ya desde hace rato me está resonando preguntarles, y hasta pues tal vez te había adelantado, Roberto, ¿cuál es el aporte actual a la política actual? ¿Cuáles son los aportes políticos de lo que vos consideras derecha en Nicaragua? Los aportes actuales, primero. Segundo, me llama la atención los datos interesantes. Yo vengo de una zona muy remota de la capital, 300 kilómetros, y muchos datos de esa historia que vos estabas contando, pues no me llegaban hasta allá. También pues habían otras cosas más importantes para hacer a lo inmediato, como conservar una beca estudiantil o buscar cómo comer el día a día, y entonces pues pocas veces tal vez uno se ocupa de la coyuntura nacional. Pero algo que yo quiero rescatar de lo que estás diciendo es, por ejemplo, apellidos. Lacayos, entre los que reconozco, los que recuerdo. Si yo me voy a ver a mi lado territorial, eso es un fenómeno que pasa a nivel nacional. Te das cuenta que los que estaban para el tiempo de los liberales eran unos chinos jodidos, con el perdón de ustedes, cananos sandinistas, y son otros primos chinos. Cambiaron de Chou a Ou, Sacasa, Somoza, Lacayo, Gadea, Larios, Peraza, Guarda, Los Zapatas. O sea, al final, yo comparto lo que está diciendo la de Estelí con respecto a que hay poca referencia antigua que goce del respeto de las nuevas generaciones. Y eso de todos los lados, de derecha, centro izquierda, derecha extrema, izquierda, zurdo, anaranjado, como le quieran llamar. Entonces, al final hay un hartazgo contemporánea de apellidos, que uno le llama apellido, pero también son conductas de la política criolla viciada. Y eso, en conclusión, eso fue lo que desencadenó Abril. No somos de izquierda ni de derecha. Aquí somos todos nicaragüenses por Nicaragua. Y la pregunta es, desde tu punto de vista también como experto en derechas, y yo quiero llamar la atención de los administradores de este espacio, que hayan más expresiones de que se denominen o que se autodenominen derecha, como para tener este tipo de diálogos importantes. Entonces, la pregunta es, desde tu posición de derecha extrema o centro derecha, ¿qué son los aportes como derecha para compartir espacio a nuevas generaciones y ustedes nutrirse también de las nuevas necesidades, de este grito de Abril, que lo que quiere es cambio, y no solo de Ortega, de toda la política criolla también? Saludos a todos. Sí, excelente. Me cuesta decir mi cielo porque no vayan a creer que estoy piropeando, ¿verdad? Sí. Y menos cielito lindo, como le decís vos. Pero sí, excelente aporte. Me encanta que casualmente viene de 300 y pico kilómetros de la capital, porque aunque yo crecí en Managua, me siento matagalpino. Y por el lado de mi mamá, pues también hay algo de chinandegano. Y al final, en mis últimos años, gracias a la política y en donde me acompañó Graciela, mi esposa, pues recorrimos todos esos rincones
y casualmente descubrimos y conocimos muchos alcaldes, algunos de ellos analfabetos, que son genios, pues tienen una inteligencia, una sabiduría nata, empírica, admirable. O sea, son unos políticos de primera, pero no de una política mala, de ese astargo que se refiere mi cielo, sino que realmente esa identidad y ese sentir de servicio al prójimo y a la comunidad, ¿no? Pero en cuanto al tema de los apellidos, pues casualmente yo, como lo acaba de decir, o sea, yo cuando en 2013 no era nada más la lucha contra Ortega, sino pues yo había sido vicepresidente de AmCham y yo me fui de frente contra las alianzas que AmCham comenzó a hacer con el COSEP y con el Gran Capital. O sea, yo critiqué eso. También comencé a criticar a los partidos políticos, ¿verdad? De los que estamos hablando hoy, que se llaman democráticos, pero que no eran del todo democráticos. Eran empresas privadas, en donde los líderes de esos partidos se volvían dueños de los partidos porque invertían dinero o conseguían que empresarios o alguna gente invirtiera dinero en ellos, pero ahí se iban haciendo dueños y viviendo por sécula seculorum en esos partidos. Entonces comenzamos a promover primaria y fundamos un movimiento que se llamaba Unidad Sí Nicaragua Primero, porque en el campo vimos cuando se unía en ese tiempo el PLI con el PLC, los liberales, entonces era mucho más difícil que el sandinismo cometiera fraudes electorales. En cuanto al tema de los apellidos, fíjate que mi apellido es Bendaña, McHugh, Red Savage, Calleja. Entonces, pues el Calleja es el único que tal vez pues te podría decir que es de Chinandega y de algunas familias históricas, pero después los otros, ni el Bendaña, ni el McHugh, emigrante de Escocia, y el Red Savage, emigrante de Lituania. Y si mis padres pues vinieron a estudiar, fue a punta de beca, así que pues no soy conservador porque no soy cardenal, no soy Cuadra, no soy Chamorro, no soy Sacasa, Lacayo, pues no soy de esos apellidos. Y cuando hablo de ser de derecha, y que pienso, ¿verdad?, que el nicaragüense es principalmente conservador y de derecha, es porque sí creo en los gobiernos pequeños. Sí creo, no creo en el papagobierno. O sea, yo tengo bien claro de que desde el punto de vista bíblico, todos los seres humanos somos de naturaleza pecaminosa. Y casualmente cuando andábamos haciendo campaña en los municipios, alguien, ¿verdad?, un muchacho, un joven me preguntó, ¿y qué nos garantiza que una vez que estés ahí arriba no vayas a ser igual que Alemán o igual que Eduardo y te volvás un corrupto? Entonces, mi respuesta fue, si ustedes me lo permiten, seguramente me corrompa igual que ellos. Pero por eso tenemos que trabajar para poner los candados adecuados y correspondientes para que no nos permitamos corromper, ¿verdad? Porque igual que el dicho dice, hasta el justo peca en arca abierta el justo peca. Entonces yo creo que nos estaríamos engañando, decir, ve, yo soy un santo, yo soy perfecto. No, por eso obviamente la necesidad y el valor de los contrapoderes, del balance de los poderes. Pero voy a esto por lo mismo. Entre más grande es un gobierno, más oportunidad de que haya corrupción. En leyes, obviamente es bien bonito diseñar y decir no se va a hacer esto, no se va a hacer lo otro, vamos a manejar esta institución bien grande para ayudar a aquel, pero todas esas instituciones grandes y esas cuestiones son susceptibles a corrupción. Entonces, por supuesto,
tengo amigos, ¿verdad?, que hoy en día me dicen, ¿cómo es posible que puedes estar con los republicanos y con Trump, que es un gran vulgar y que es anti-inmigrante? No, es que no es por lo anti-inmigrante. En esa parte de los inmigrantes, primero, no estoy totalmente de acuerdo con ellos. Ahorita vengo yo, como maestro que les dije que soy al principio, de estar con mi comunidad hispana, con la mitad de ellos son inmigrantes que han venido aquí a Estados Unidos y estoy sirviendo a esa comunidad. Sin embargo, también me doy cuenta, porque tengo amigos conservadores de aquí a Estados Unidos que dicen, un momentito, pero aquí yo estoy haciendo fila, esperando que me den una residencia o esperando que le den tal cosa a mi hijo. Yo entré por la puerta y de repente viene alguien y se me cola en la cola. O sea, entró, ¿verdad?, y en vez de irse a la cola, allá al final, entonces quiere que le den un estatus en donde yo llevo años esperando. Entonces, el sistema migratorio en ese particular específico es bien complicado. Pero, vuelvo y repito, creo, pues, primero que la educación también debe estar en la familia antes que todo, y no un ministerio de educación diciéndome el currículum y diciéndome las cosas de que tiene que haber. O sea, tiene que haber libertad de poder escoger desde una política capitalista. Pero con eso no quiero obviar ni dejar decir que tengo mis principios como católico a favor del prójimo, a favor del pueblo, de la justicia social. Entonces también reconozco que es muy diferente ser conservador en Estados Unidos, donde aquí ya la mesa está servida, a ser conservador en Nicaragua, donde hay mucho que hacer. Entonces ahí obviamente tienen que haber más apoyos de los que aquí en Estados Unidos obviamente no se necesitan, ¿verdad? Y eso coincide de alguna forma con la pregunta que me hicieron, ¿verdad? Que un partido de Gran Bretaña no es una fotocopia de un partido que va a ser en Nicaragua, ¿no? Son realidades y situaciones muy diferentes. Don Peraza, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Claro que sí, perfecto. Claro que sí, perfecto. Bueno, es que tengo un teléfono nuevo y no le podía activar el teléfono porque no me acordaba, o sea, el nuevo, no me acordaba dónde estaba. Bueno, miren, buenas noches. Este es un tema que a mí me apasiona. ¿Cuál? Porque bueno, están hablando de ideología, ¿verdad? Un país donde nadie casi sabe de ideología. Se dicen muchas cosas en Nicaragua, pero yo daba 2 cátedras sobre ideología que se llamaba liberalismo y marxismo. En la UAM daba una cátedra una vez al año y trataba de actualizar esos temas. Lo que pasa es que hay una gran confusión en la gente, ¿verdad? Cuando viene a Estados Unidos. Porque Estados Unidos es una sociedad que es de las menos ideológicas que hay en todo Occidente, ¿verdad? Por su peculiar historia. Si uno va a Europa, a España, en Alemania, que yo he estado, en Bélgica, no sé, los partidos liberales, el liberalismo europeo, que no es el mismo de aquí de Estados Unidos, totalmente diferente, el liberalismo clásico. Uno ve a los partidos liberales a la par de los partidos conservadores, porque a nivel económico prácticamente no tienen mayores diferencias. Donde tienen las diferencias importantes los partidos liberales y conservadores en Europa, estoy hablando, es en cosas de orden moral y de tradición, por ejemplo. Por ejemplo, desde un punto estrictamente doctrinario, un liberal no puede estar en contra del aborto. No puede estar en contra, doctrinal estoy hablando, no puede estar en contra ni del aborto, ni del matrimonio igualitario, ni de nada que restrinja la libertad de las personas. Ese es un problema de los conservadores, no de los liberales. Sin embargo, a nivel económico no tienen casi mayor diferencia. Todos hablan de estados pequeños, la intervención menor del Estado, que la gente decida muchas cosas. En eso no hay mayor problema. Sin embargo, las sociedades latinoamericanas no son iguales y los términos cambian.
Entonces, muchos conservadores en Nicaragua o en América Latina se les llama neoliberales, porque a nivel económico son liberales clásicos, pero a nivel, digamos, doctrinario, ahí tienen unas diferencias, pues. Y uno lo puede ver, las discusiones que había, por ejemplo, entre Carlos Alberto Montaner y don Humberto Belli, porque Carlos Alberto Montaner publicó un artículo que se llamaba El Estado fuera del útero de las mujeres. En otras palabras, para Carlos Alberto Montaner, que era un clásico liberal, no conservador, en el sentido clásico europeo, no estadounidense, el Estado no debía intervenir en esos temas. Esa es una pincelada de un montón de aristas que tiene este tema. En América Latina, en Estados Unidos, se habla de los nuevos conservadores, ¿verdad? O neoconservadores, que se diferencian tremendamente de los liberales, pero que tiene una connotación muy particular en Estados Unidos que no tienen en Europa. Ahora, en Nicaragua las ideologías nunca han tenido mayor trascendencia, ¿verdad? En Nicaragua, y no lo digo yo, lo dice, ¿cómo se llama? Carlos, ¿cómo se llama? Urtecho, José Coronel Urtecho dice que las guerras en Nicaragua todo el siglo XIX fueron guerras entre familias. ¿Y qué me dice eso? Que la mayoría de las guerras de Nicaragua de todo el siglo XIX prácticamente eran las grandes familias de León y de Granada, agarraban sus peones de sus haciendas, les ponían una cinta y los mandaban a la lucha para defender sus intereses. Eso ha seguido pasando en el siglo XX, ¿verdad? Eso no es nuevo ni ha cambiado mayor cosa, lo que se ha ido haciendo es diversificando. A ver, yo tengo claridad ideológica en muchas cosas que me diferencio evidentemente de Roberto. En primer lugar, yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Tengo elementos de los dos. Yo sí creo en la separación del Estado y la Iglesia, totalmente. O sea, un principio totalmente liberal. Así nació el liberalismo. El liberalismo nació luchando contra dos cosas. Y eso en Nicaragua la gente ni siquiera se lo imagina, porque ni siquiera se lo dicen, ¿verdad? El liberalismo nació luchando contra dos cosas fundamentales. Contra el poder del rey y contra el poder de la iglesia para ganar libertades. Y así la burguesía europea luchó para tener libertades, para poder tener una libertad económica y, bueno, todo el desarrollo capitalista que después conocemos. El marxismo es totalmente diferente, viene de otra. Lo que pasa es que hay secciones, por ejemplo, todo lo que dijo ahorita Roberto con respecto a las peculiaridades de Nicaragua lo acerca más a ser un social cristiano que a ser un conservador, ¿verdad? Ahora, en sociedades como Nicaragua, el socialcristianismo tiene poca vigencia, pero sí son muy importantes en El Salvador, en Costa Rica, son muy importantes en Guatemala. Y los socialcristianos básicamente son capitalistas, pero que utilizan, digamos, las concepciones de justicia social que están en las encíclicas papales, y existió un papa muy famoso que escribió una encíclica papal que se llamaba Rerum Novarum, de donde a finales del siglo XIX, ante las dificultades de los obreros, se creó esa visión ideológica. Pero estemos claros, en Nicaragua la ideología es secundaria. Solo ha habido dos momentos en la historia donde ha habido una alta valoración ideológica. Fue a finales del siglo XIX, con la Revolución Liberal, que es atípica porque no se comporta como se comportan los liberales en el mundo, y después se los puedo explicar por qué. Y después está la Revolución Sandinista, que era básicamente marxista, porque el sandinismo no tiene nada, el sandinismo es otra cosa, y cuando nació no era sandinismo, simplemente era la visión que está en las cartas de Sandino, que son muy limitadas, que las tomó Carlos Fonseca, las tiñó de marxismo-leninismo, que la mayoría de la gente no sabe tampoco qué es. Y a partir de ese momento, pues se creó, pero la ideología sandinista no nace con Sandino, la ideología sandinista nace con Carlos Fonseca, pero no es ideología sandinista, es básicamente marxismo-leninismo, que tiene dos fundamentos, son el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, que también lo puedo explicar, pero sería muy largo. Y de esos dos materialismos, no tienen absolutamente nada de sandinismo. Entonces, no quiero venir a dar una cátedra aquí de ideología, pero eso es un poco mostrándole el barniz de esa cosa tan complicada que alguna gente ahora los pone en el top
del problema de Nicaragua. Ese no es el problema de Nicaragua. En Nicaragua lo que hay es una clase política parasitaria, irresponsable, incapaz, con excepciones como en todo. Yo que fui asistente de don Emilio Álvarez y además era mi vecino, vivía a media cuadra, yo le compré mi casa, yo se la compré al Diablo Zelaya y estaba en la parte de atrás de la casa del Diablo Zelaya. Bueno, se la compré a su hija, que yo vivía a la par de ella. Entonces, pero yo además fui asistente de don Emilio Álvarez. Entonces yo discutía muchísimo. Cuando digo discutía es que comentaba, no es que lo cuestionaba. Tengo sus libros, aquí lo tengo conmigo, lo estoy utilizando en este momento. Entonces, ¿por qué doy todo este barniz? Porque hay gente, pues eso pasa en todo el mundo, ¿no? Que simplifica las cosas a niveles personales. Aquí están los malos, aquí están los buenos. A nivel ideológico, ahí se pueden discutir miles de cosas. Las ideologías siempre son explicaciones sencillas para temas complejos y por lo tanto casi siempre cometen muchos errores porque la ideología, a diferencia de las ideas, son ideas que llaman a la acción. Y en la acción es que se convierten las cosas, pero en la acción es que se cometen grandes errores. Solo voy a concluir porque, bueno, esto, como le digo, esto es para pasar una cátedra desmenuzándola cada una, pero tengo claro que en Nicaragua van a haber diferencias, pero el problema de Nicaragua no es ideológico. El problema en Nicaragua se crió en su formación económica y social, en su composición étnica y en un montón de rasgos que se vienen heredando desde la colonia y que nos hace inviable como país. Ahora, en Nicaragua casi siempre se usa la ideología para justificar los intereses de cada grupo, ya sea para robar, ya sea para matar, ya sea para conservar lo que se tiene o para arrebatárselo al otro. En Nicaragua, y lo dijo Roberto, casi siempre se agrupa en familia. Ahora, el sandinismo, que supuestamente era marxismo-leninismo en la versión del Frente Sandinista, pues volvió a ser lo que ha sido siempre en Nicaragua. Una estructura familiar que se quiere permanecer en el poder y donde se usa el barniz ideológico para justificar, digamos, joder a la gente, para mantener a los adeptos y para repartir, digamos, prebendas y clientelismo. Como les digo, podemos pasar horas hablando de este tema, pero resumo lo siguiente. En Nicaragua la ideología juega un papel, ni siquiera diría secundario ni terciario, está como en quinto lugar. Básicamente lo que nos estamos jugando en Nicaragua son intereses y cómo prevalecen. Ahora, dentro de esos intereses hay unos más nefastos, otros menos nefastos. En eso hay que tenerlo bien claro. Y yo personalmente, y ahí creo que me diferencio casi totalmente de Roberto, yo sí creo que en Nicaragua debe tendérsele la mano a los que no tienen ninguna oportunidad, que son el 80% de la población que vive con $2. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de estructura del Estado, soy totalmente liberal. En eso sí. ¿Verdad? A nivel económico, yo sí creo cierta intervención del Estado para tenderle las manos a los que no han tenido o no tienen mayores oportunidades en una sociedad tan diferenciada económicamente como es Nicaragua, que tiene unas bases que podríamos discutir. Ahí lo dejo porque podría hablar por horas, pero muchísimas gracias por darme la oportunidad. Roberto, te dio insumos, Peraza, y yo creo que yo lo entendí de otra manera. Yo entendí que por su base cristiana sí creería en la ayuda y la protección y una especie de parámetro social para proteger al más desprotegido. ¿Te entendí bien, Roberto? Por supuesto. Sí, y eso era lo primero que quería rescatar, pues, porque José Antonio dice categóricamente que ahí en eso somos diametralmente distintos. Era diferente, sí. Claro, y entonces no creo que exacto, también dejé bien claro que no es lo mismo ser conservador en Estados Unidos, donde no necesitas mucho apoyo o casi nada de apoyo, y con las oportunidades que hay puedes salir adelante, mientras que en Nicaragua no hay, pues hay mucha necesidad, como bien lo dijo José Antonio. Y qué mejor ejemplo, pues que también pues, tuve la oportunidad de ser viceministro agropecuario y forestal, en donde tenés más esa oportunidad de ver las necesidades en el campo. Y a veces en el mismo gobierno era una lucha contra los ministerios de Hacienda y los ministerios de
economía, porque comienzan a ver al ministro de Agricultura casi como que fuera uno de los ministerios del área social y no económica, por los apoyos y las ayudas que hay que dar al mismo agricultor. Pero hay ayudas de ayuda, ¿verdad? Y esto obviamente también José Antonio lo entiende, ¿verdad? Hay que prestar oportunidades, hay diferentes tipos de ayuda y tal vez no necesariamente darles el chanchito, darles la gallinita, y entonces también hay algunos programas sociales que tienden a la corrupción y tienden al clientelismo. Entonces en eso también yo estoy seguro que José Antonio no estaría de acuerdo y de ninguna forma va a ser izquierdista. Así que yo no puedo decir de ninguna forma que, aunque reconozco que en algún momento cuando fundamos Unidad Sí Nicaragua Primero decíamos, ¿verdad?, que no somos ni de izquierda ni de derecha, somos los de abajo que vamos por los de arriba. Sí, porque estábamos luchando contra la cúpula, contra los partidos tradicionales, y en ese momento había una alianza de gente del MRS con gente liberales que simplemente sí queríamos derrotar la dictadura. Entonces ahí yo también pudiera estar de acuerdo con José Antonio que el primer paso para derrocar la dictadura no es necesariamente ideológico, pero no pondría la ideología nunca en quinto lugar, la pongo inmediatamente en segundo lugar. Yo ahí coincido mucho más con Andrés Pérez Baltodano, donde dice que parte del gravísimo error de la oposición nicaragüense es que no tiene un norte, no tiene un foco, una venta, un programa que pueda vender, que pueda decirle al nicaragüense qué es lo que quiere hacer. Simplemente dice quiero derrocar al régimen. No, ajá, y después, ¿cómo vas a crecer? ¿Con capitalismo o con socialismo? Yo estoy seguro que José Antonio va a querer crecer con capitalismo. Entonces eso lo hace de derecha, no lo hace de izquierda. ¿Verdad? Y hay algunos socialistas que dicen, no, que el capitalismo salvaje, que no sé cuál. No, eso no es el capitalismo. Y por eso, vuelvo y repito, me gusta presentarme como conservador y de derecha para contrarrestar esas ideas de que solo el socialista es justo. Eso es una locura, eso es un disparate. Para mí el socialista lo que es un aprovechado, que viven peor que los burgueses, ¿verdad? Entonces eso ya tampoco es ideológico. Obviamente, ¿verdad? Eso es una cuestión que, como ya bien dije José Antonio, pues nunca acabaríamos en ese análisis, en ese estudio, pero la experiencia de lo que vemos, tanto en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, es que todos esos proyectos socialistas han sido un total fracaso y la clase gobernante viven mejor que los burgueses, son los principales burgueses. Pueden haber algunas excepciones, como el mismo viejito Bernie Sanders aquí en Estados Unidos, que se llama socialista, pero dice que es socialista como los nórdicos, pues. Pero bueno, eso es una cultura también muy diferente, que son más capitalistas que los capitalistas, que tienen un diseño, sí, por su forma de ser, muy correcta, que no hay tanta corrupción, pero hay una competitividad. Son los países más competitivos del mundo. Entonces, un nivel admirable, ¿verdad? Admirable. Pero, bueno, vuelvo y repito, pues ya cayendo al tema ideológico, yo sí creo que inclusive el mundo, yo sí creo en la guerra cultural que estamos viviendo. Y esa guerra cultural, ahí hay mucho progresista que se inclina más hacia la izquierda y no hacia la derecha, que está luchando pues contra nuestra cultura, y ahí es donde yo me alineo pues a la derecha, no solo en la parte del capitalismo económico,
sino en la parte de nuestra identidad cultural cristiana, que obviamente también, ¿verdad? La misma encíclica Deo Caritas del Papa Benedicto XVI deja muy clara la separación de la iglesia con el gobierno. Pues esas son cuestiones ya de quién sabe hace cuántos siglos, pero que a ninguno cristiano, a ningún católico, a ningún conservador se le está ocurriendo pues que va a venir el papa o el obispo o el cardenal de un país a gobernar el país. Y es más, ¿cómo será que el conservador de Enrique Bolaño fue el que le cortó todas las ayudas al gobierno y el liberal de Arnoldo Alemán es el que le daba mucho más ayudas a la iglesia? ¿Verdad? Entonces, el conservador Bolaño no las ayuda a la iglesia, quise decir, no al gobierno. Así que bueno, eso puede ser un ejemplo de que la ideología no existe en Nicaragua, o más bien un ejemplo de que hay conservadores que no estamos pensando en un gobierno iglesia, ¿verdad? De ninguna forma. Bueno, al final de este espacio voy a hacer un comentario acerca de Roberto y derecha, que yo creo que it's gonna shock everybody, va a ser una sorpresa. Cielito, ¿vos querías comentar algo? Graciela también. Ay, bienvenida, Graciela. Ay, está como hablante. Me súper encanta. Graciela es una de las mujeres que hay que escuchar. Hay pocas mujeres muy activas en la media y yo creo que pues deberían aparecer más seguido. Bienvenida, Graciela. Sobre derecha e izquierda, entre Roberto y José Antonio, quiero decirles que comúnmente disido de algunas posturas de Peraza, pero hoy sentí concisa, corta y apropiada su aporte. Entonces, así que gracias, Peraza. Yo sé que hay gente muy entendida en eso y muy practicante, pero también hay otra gente que no. Y por lo menos hoy, y para mí sí me pareció bastante concisa su aporte. Y pues no, nada, démosle la palabra a Graciela mejor. Buenas noches, Graciela, bienvenida, tiene la palabra. Buenas noches a todos. Y la verdad que es un gusto poder escuchar este programa y me encanta que exista otro espacio como este porque es importante promover esa cultura del debate y sobre todo darle la participación a ciertas personalidades que expresen realmente lo que sienten y lo que son, que eso es lo que debe de existir en una Nicaragua libre, con justicia, con democracia. Yo pienso desde mi punto de vista que Nicaragua es un país apegado a los principios de familia, a los principios religiosos. No podríamos decir que somos un país progresista, porque no lo somos, aunque sabemos que existen grupos que a lo largo del tiempo han venido impulsando ciertas políticas o agendas para darle un giro a la cultura, a lo que nos han enseñado nuestros padres, a lo que nos han enseñado nuestras iglesias, y digo nuestras porque existe el catolicismo en su mayoría y el resto pues grupos cristianos que también promueven muchos valores y muchos principios. Entonces, el tema que mencionaba Peraza de la separación del quehacer político de la iglesia del Estado, pienso de que en este momento, especialmente de crisis del 2018 para acá, me decía un diácono, una persona, ni siquiera diácono de la iglesia católica, sino de la iglesia cristiana evangélica, me decía, yo como diácono de la iglesia cristiana evangélica admiro
a aquellos pastores de la Iglesia Católica que se han puesto al frente de ciertos esfuerzos. Y esto se da debido a la incapacidad de los políticos que no están haciendo su trabajo con responsabilidad. Y por eso es que muchos han saltado a querer salvar Nicaragua a través de acciones que generen credibilidad al pueblo. Y podemos ver que cuando un líder religioso da un discurso, genera confianza en la población. Y esto es debido a que la gente, a que el pueblo nicaragüense tiene esos principios que traen desde sus hogares, de esos principios conservadores que han enseñado en casa. Es por eso que creo de que no debería la iglesia estar metida en política, pero debido a la incapacidad de los políticos, que no estamos haciendo nuestro trabajo, que no hemos logrado generar esa empatía entre nosotros mismos y que no hemos logrado mantener la confianza de ciertos grupos, sectores, ha tenido que saltar otras voces a querer salvar esta lucha. Y creo que cuando hablan también de ideología y quieren decir, bueno, el 2018 no había ideología, era la gente tirada en las calles, porque de ambos grupos quieren un cambio. Eso es normal. Tanto la gente que pertenece a la izquierda como los que se denominan de derecha, queremos un cambio. Pero eso no quiere decir que el tema ideológico tiene que ir a la quinta columna o allá atrás. Estoy tan segura que si mañana hay un cambio y Nicaragua recobra la tranquilidad y la paz, cada loro a su guanacaste en el buen nicaragüense, porque las demandas de los grupos de izquierda, por ejemplo, los sectores feministas, los sectores LGTBQ, otros sectores no son las mismas que demandan los grupos conservadores. Por lo tanto, ideológicamente sí hay diversidad y diferencia, por lo tanto, cada quien se va a congregar de acuerdo a lo que piensa y a lo que cree. Y por eso es que el liberal, el conservador, compagina más, hace mejores alianzas cuando se trata de trabajar en equipo y de repente nos sentimos como el agua y el aceite con aquellos grupos que pertenecen pues a otras tendencias que se denominan de izquierda, porque sentimos que las demandas de ellos, aunque sí tienen demanda por tener buen salario, buena comida, el derecho a la educación y a la salud, existen otras demandas que para nosotros no son prioridad. Y por eso es que en estas mesas, ya voy a terminar, de trabajo de unidad, fracasan algunos procesos porque queremos la libertad, la democracia y la justicia inmediata y de repente sale una petición encima de la mesa que haya derecho al aborto. Y esto no es prioritario ahorita. Primero tenemos que refundar la nación, tener un nuevo país para que después cada quien genere o haga sus demandas de donde le va a corresponder estar. Pero para ahorita la prioridad para los nicaragüenses es lograr esa ansiada unidad para crear los cimientos de esa libertad que tanto queremos. Muchísimas gracias. Bueno, yo sí puedo decir de que Graciela es conservadora, pero ahora voy a decir de Shocking True que yo pienso de don Roberto Bendaña. Yo pienso que él no es un ultra conservador ni un ultra persona de derecha, porque no habla con ese idioma, no habla de esa manera. No quiere decir que eso sea malo o que sea bueno, simplemente pues eso no es lo que yo escucho. Bueno, Roberto, ¿qué pensás de la participación de Graciela? Y Cielito tiene la mano levantada. No sé qué, bueno, primero, es mi esposa, es mi media naranja. Ella es la liberal y es más conservadora que yo, y yo soy el conservador. Y como viste. Bueno, tal vez eso prueba lo que dice José Antonio, pero no, bueno, o sea, de alguna forma respeto, obviamente, lo que vos me estás diciendo.
Sí, yo creo que no, sí, que no. tu apreciación, pues también, Sí, ¿verdad? no te veo, no oigo, pero tengo el mal concepto, y don Peraza, corríjame, de que para mí, yo califico a la ultraderecha, esa palabra que ellos usan, ellos se autodenominaron de esa manera. Yo no la inventé, yo simplemente la repito y la estoy usando con palabras altisonantes y con voces altas. Entonces yo inmediatamente pues no puedo entrar en debate o en una conversación normal o pues aquí en X, porque no soy muy buena para el pleito de boca y esa onda. Entonces no me resulta. Entonces, la ultraderecha que usan en la plataforma X no es una voces con las que yo me puedo identificar, ni siquiera aprobar. Pues están unas cuantas personas que están pidiendo la palabra. Zapata y Cielo, si querés decir algo antes de darle la palabra a Zapata y Osvaldo, y después vamos cerrando. Sí, bueno, yo hablaba de un fenómeno que hay aquí en X, que cualquier postura que dedias en Twitter, o sea, es rápida la gente para decirte MRS y zurda, pero también pasa del otro lado y a los que se denominan derecha también, que llamarles, por ejemplo, a la ligera ultraderecha por cualquier postura. Lo que he visto en X, de Esteli. Y la verdad que aquí ha pasado un ejercicio práctico que gente con diferentes valores puede conversar, porque al final todos somos nicaragüenses. Bendaña y Peraza coincidían en algo: el tema ideológico no es el primer lugar. No es el primer lugar. Y yo no sé si es porque yo quiero agarrarme de algo, pero me sonó esta vez esperanzador. Me sonó muy esperanzador, y con respeto, con normas, con debate, y intentando poner en práctica algunas costumbres de democracia. Yo creo que todos podemos hablar, y por eso me encanta que estén por acá algunos invitados nuevos que a veces tienen un requemor o corroncha, sin conocer a otra gente, sin hablar, o sea, solo de largo ya te ponen color, ya te ponen bandera. Y la verdad, la realidad es que hay mucha gente. Es que les juro que si yo veo una derecha organizada y una derecha con liderazgo que ofrezca un plan de nación, allá me voy. Bueno saberlo, doña Cielo. Adelante, Zapata y Osvaldo, y después Roberto, pues que nos comente de los comentarios. Gracias y saludos a todos los presentes. Saludos a todos los presentes, y bueno, aquí aprendiendo, es bueno escuchar. Bueno escuchar, o sea, me interesa lo que dice Roberto. Últimamente me ha interesado lo que dice Peraza, pero yo tengo mis propios criterios, tomo diferentes lo que he vivido más que todo. Pero ¿cómo le tengo ahí? Voy a comenzar por algo directo, donde alguna gente han coinciden en que la ideología no es primero. Yo ahí no estoy de acuerdo. Estoy lo contrario. Yo sé que eso es lo que nos mete problemas, pero ¿qué es lo que pasa? Vas a meter a gente con ideología que, si llegan a un gobierno de Nicaragua, lo primero que van a hacer es ponerse al lado de regímenes como de Cuba, por ejemplo. Eso es ideología. O sea, la ideología está en todo. No me vengan aquí. Ahí tenés España ahorita, por ejemplo. La España poniéndose al lado de quien se haya puesto. Ya no tengo que dar muchas explicaciones. ¿Qué es eso? Eso es una ideología. Eso es en base a la ideología. Entonces, nos guste o no nos guste, la ideología va primero. Eso lo dejo hasta ahí nomás. Como generación de los 80, yo he sido bien crítico de los histéricos del sandinismo. Sin embargo, yo mismo me sorprendo que con el asunto de Humberto Ortega, yo aplaudo pues lo que él hizo, porque creo que nos interesa desnudar y darnos cuenta de que las esferas del poder, les guste o no, están frágiles, y eso es importante. En lo que yo no coincido es
en la interpretación que muchos les dan cuando dicen de que no hay, que dicen que no hay sucesión. Lógicamente la Constitución nos dice, la Constitución son ellos, pero también está la Constitución escrita, y cuando la Constitución escrita está, lógicamente que la van a tomar, pero no quiero ampliar en eso y voy a regresarme donde dije yo que yo soy crítico de los históricos sandinistas, porque ellos metieron la ideología, como bien lo explicó Peraza, que fue uno de los tiempos que fue ideología. Yo crecí mucho en esa época, y les quiero poner un ejemplo sencillo, y aquí termino. ¿Por qué me da cólera a mí los histéricos? Por cómo nos vendieron a nosotros, a la juventud de los 80, el socialismo, la igualdad, la lucha de los obreros, la clase obrera y qué sé yo. Mi dirigente de la Juventud Sandinista se llama Ricardo Avilés. Él fue el que murió al mando de los jóvenes en San José de las Mulas. ¿Ok? Con ese chaval, él era mayor que yo, estaba bien chavalo. Entonces, recuerdo muy bien una vez, te lo voy a poner de ejemplo. Recuerdo muy bien una vez, no se me olvida. Yo andaba de metido lo que la orientación que bajaban, y yo quería participar. Ricardo nos reunió en una reunión y dice que hay unas tareas que hacer en los buses de Naús, unas encuestas. No sé para qué eran las encuestas, pero teníamos que hacer unas encuestas. Lógicamente, yo me apunto. Me llama Ricardo aparte después de la reunión y me dice, Romeo, me dice, mi segundo nombre, es Romeo. Romeo me dice, vos tenés necesidad, iban a pagar, no sé qué, raro, porque en realidad nunca nos pagaban en la JS. Raro que iban a pagar. Me dice, ¿vos tenés necesidad de plata? Pues la verdad que no, le veo. Entonces me dice, si vos no tenés necesidad de plata, no vayas, me dice. Démoselo a un compa, casi no uso esa palabra, démoselo a un compa que necesite la plata. Perfecto, le dije yo. Yo me quedé con eso. Y ahora me pongo a pensar, ¿de dónde agarra la Mónica Baltodano 3 propiedades? ¿De dónde diablo agarran 3 propiedades? De la sangre de mis compañeros, porque no fue uno de mis compañeros los que murió. De la Juventud Sandinista murieron así, de los cerquitas míos, 3. Ricardo Avilés, Gerardo Barreto, Miguel Guevara, de los que me puedo acordar ahorita porque eran súper cercanos a mí. Entonces, de esa sangre, de mis amigos y de la sangre del pueblo de Nicaragua, los históricos tienen plata. Y eso lo quiero dejar yo claro. Sin embargo, yo aplaudo lo que hace Humberto. Y ahí lo dejo. Gracias. Osvaldo y después Roberto pues nos comenta, esta sala, estos espacios tienen esta temática, ¿verdad? Tenemos un invitado que nos expone una clase o experiencia, nos está enseñando, hablando, por ejemplo, de derechos humanos, en este caso Roberto, de su vida, su experiencia y su activismo. Y aquí en esta sala se hacen preguntas para las personas pues, que no han estado con nosotros. Está muy activa, pero les pido que mantengan el respeto, el tiempo y la manera que nos tratamos los unos a los otros. Ya pues que estamos muchas personas, mantengamos esa temática de respeto, de tiempo y de buena manera. Adelante, Osvaldo. Gracias, buenas noches a todos. ¿Cuánto tiempo tengo para mi participación? Pues no media hora, Osvaldo, porque ya queremos ir cuando tenemos aquí, si querés 5 minutos. Okay. Voy a ser breve, voy a ir al punto rápidamente. Saludos a todos los participantes de esta noche. En Nicaragua todos tenemos un poco o parte de la verdad. Todos tenemos razón. Todos tenemos motivo por luchar. Todos los nicaragüenses, lo que históricamente se dicen llamar de derecha, liberales, conservadores, tienen sus motivos, sus razones. Los que dicen ser de izquierda tienen sus motivos y sus razones. Y el grave problema que enfrentamos los nicaragüenses no es de ser de izquierda o ser de derecha. El grave problema es
que en Nicaragua no existe una cultura política. Existe la política criolla, que es una política estilo cavernícola, que el que tiene el poder es el que tiene el mazo, te agarro del pelo, te doy un par de mazos, te doblego y vas a hacer lo que yo diga. También existe la cultura criolla. Yo soy amigo del Pepito, soy Pepito de fulanito, fulanito. Y intercambiemos favores políticos, en vez de corporales, por favores políticos. Una cultura de trueque inmoral, porque no respeta las leyes establecidas por la Constitución. Y esa cultura es la que nos ha llevado a nosotros hasta donde estamos hoy, de que nos levantemos una generación que no somos de derecha y no somos de izquierda, porque hemos visto que lo que dicen ser derecha, por ejemplo, Alemán, siempre ha estado amarrado con los socialistas, con los sandinistas. Y si son los sandinistas, siempre le han mentido al pueblo. Comunistas, marxistas, feministas, socialistas. Y de los ambos lados, gobernadores han llevado a nuestra República de Nicaragua a una generación. Tienen al país retrasado, sin educación de alto rendimiento o alto nivel, sin tecnología, sin producción fijada en los campos, pero existen en Nicaragua. ¿Y quiénes son esos archimillonarios? Aquellos que hacen trueques políticos, aquellos que se dedican a hacer política para ganar favores políticos. Pero esta generación es diferente a las generaciones pasadas. Y eso es lo que nos ha motivado, nos ha inspirado a no dar ningún paso atrás, a la democratización de Nicaragua, hasta enjuiciar a los Ortegas Murillo y su cúpula, y a todos aquellos que tienen las manos manchadas de sangre, que se han enriquecido ilícitamente, empobreciendo a un pueblo que ha sido mantenido ignorante para que pueda defender sus derechos constitucionales. Pero esta generación, que son los muchachos, libros pensantes, libros andantes, es la esperanza de una futura república nicaragüense democrática, donde va a existir el derecho constitucional. Y vamos a acabar, el anhelo es acabar con todos los políticos criollos que hacen trueque con favores políticos para darse una vida de lujos a costilla de las necesidades de un pueblo, que en vez de invertir en mejores escuelas, universidades, asilos para ancianos, tecnología, tecnificación en los campos, talleres internacionales para educar a los futuros empresarios que vienen surgiendo en Nicaragua, se enriquecen y se llenan sus bolsas, su bolsillo, sus cuentas bancarias. La esperanza de todo nicaragüense, de una nueva generación, que somos los que venimos luchando en contra de la derecha de Nicaragua y de la izquierda, porque decir derecha en Nicaragua da lo mismo que decir izquierda de Nicaragua. Ni la izquierda ni la derecha se pueden diferenciar, y yo me baso a los récords históricos. La señora que fue presidenta de Nicaragua, Chamorro, Violeta de Chamorro, esa señora gobernó. ¿Y cómo gobernó? Ella era nicaragüense, ¿verdad? Pero su ideología no era la ideología progresiva que necesita una generación. Gobernó con los sandinistas, gobernó al estilo comunista y se decía llamar liberal demócrata. Arnoldo Alemán, igual que el único que quiso hacer un cambio, el presidente Bolaño, no lo dejaron. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como nicaragüenses? Hacernos la pregunta. ¿Sabemos quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Sabemos lo que queremos? ¿Y sabemos hacia dónde vamos? Si contestamos esa pregunta,
tenemos los ojos abiertos. Y aquí no voy a faltarle respeto a don Roberto, ni a Toño Casa, no. Aquí yo estoy diciendo la verdad. Se engaña y que se quiere engañar solo. Nicaragua necesita un presidente que sea presidente para todos los nicaragüenses sin colores políticos. Pero hay que recordar, nadie puede dar lo que nunca tiene. Nadie puede enseñar lo que nunca ha conocido. En Nicaragua no hay personas que conocen la democracia porque nunca han vivido en democracia. Nunca hemos vivido en democracia. No podemos reclamarle algo al que es sandinista o al que es liberal, que actúe democráticamente si nunca han vivido en democracia. Pero hay una generación del primer exilio que ha sido creado en los Estados Unidos, abogados, doctores, arquitectos, ingenieros, científicos, empresarios, que están dispuestos a dejar todo atrás para ir a brindarle al pueblo nicaragüense la oportunidad de vivir en un país democrático. Hemos aprendido lo que es la democracia, hemos vivido en democracia y estamos dispuestos a sacrificar lo que tenemos nosotros para compartirlo con el pueblo, que es la libertad, la justicia, la verdad, la democracia, la dignidad, el respeto, los valores. A ver, Osvaldo, si concretas, ya va cerrando. Y concreto con esto. El que quiere vivir en libertad y en democracia, que jamás vuelva a pensar que los líderes van a salir de Nicaragua. Los líderes tienen que salir de una generación nueva. Los libros andantes y pensantes. Y esos son los muchachos que se levantaron el 18 de abril en adelante. Nuestro deber es apoyarlos. Buenas noches. Gracias. Don Roberto, ha sido una noche, ya es noche, larga. Gracias por haber estado con nosotros. Ya vamos a ir cerrando. Si querés despedirte de la sala y concretar o decir, contestarle a las personas que han hablado. Gracias. Claro que sí. Pues de alguna forma, primero sobre lo que decía Zapata, por supuesto, pues que el tema ideológico, por eso lo puse en segundo lugar, porque está en primer lugar en el día a día. En Estados Unidos, en Canadá, en donde estemos, eso es lo primero, pero para derrocar al régimen donde yo decía que lo ponía en segundo lugar, porque obviamente tengo que reconocer, tengo que darme cuenta, pues que obviamente no solo los de la derecha estamos interesados en derrocar el régimen, hay de izquierda que están interesados en derrocar el régimen. Tal vez ellos convivirían con la policía y el ejército sandinista y nosotros no. Entonces hay aristas y hay diferencias que obviamente tenemos que ideológicamente ir identificando. Pero en el tema ideológico yo les quería poner un ejemplo, y les quiero poner un ejemplo porque está el psicólogo Martínez en la sala, ¿verdad? Que es un gran amigo mío, pero también está Irving Lario en la sala, que obviamente hemos coincidido en algunos lugares, pero casualmente la semana pasada en un grupo de WhatsApp, en donde hay algunas personas que tienen ideas de izquierda y obviamente permiten pues que algunos que tenemos ideas de derecha estemos en ese espacio. Me expulsaron, ¿verdad? Me expulsaron a mí y a un joven, y hace un par de meses habían expulsado ya al psicólogo Martínez, porque simplemente el psicólogo, mi amigo, todos los días le recordaba que los sandinistas son ladrones y son asesinos. Y entonces, como hay algunos que obviamente tienen su corazoncito con el sandinismo, no aguantaban eso, pues que se lo señalaran. A mí me sacaron porque ahora, obviamente, con este tema de Palestina y de Israel, ellos no conciben, pues, según ellos, todo el mundo tiene que estar a favor de Palestina y que el crimen
que los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo Israel son terribles. Pues entonces simplemente les hacíamos ver otro punto de vista y eso lo vieron intolerable, inaceptable y nos sacaron. Entonces, traigo a colación un tema ideológico, político, que no podemos apartar. Pero pues yo me quedé y qué bueno que José Antonio está levantando la manito para que tal vez me pueda contestar. Él es liberal, yo soy conservador, pero hoy en día yo pensaría que su actitud y su pensamiento y su participación en Monteverde lo hace más conservador y mi crítica y mi reacción y mi lucha contra esa clase política tradicional de MRS, de S por L y de los apellidos que están en Monteverde me harían a mí liberal. Hago la pregunta aquí para Peraza y para el resto del grupo, porque yo he criticado fuertemente y eso no quita, ¿verdad? Que tengo buenos amigos en Monteverde, comenzando con Luciano García, que me quitó el habla, porque simplemente lo que yo dije sobre la gente excluyente, ¿verdad? La forma excluyente que se organiza Monteverde, lo denuncié, lo dije y no les parece. Pero pues simplemente para cerrar, pues cuando dicen que no me consideran, aunque no me ve no interpretan como que yo soy extrema derecha, porque también creo que la experiencia que he tenido ha sido una dicha, ¿verdad? Ha sido un privilegio. He sido de la primera exilio, porque estuve en los 80 aquí, pero también regresé a Nicaragua por 20 años. Entonces, a diferencia del primer exilio, tuve la oportunidad de por 20 años vivir la realidad de Nicaragua. También fui empresario en AmCham, también fui político en partido, también fui sociedad civil en Hagamos Democracia. Entonces me ha permitido estar en muchos lugares para conocer diferentes personas y que cuando las conoces como personas y no como decía mi cielo, con la etiqueta, ¿verdad? Cuando le ponemos una etiqueta a alguien, ni lo volteamos a ver. Y casualmente hubo un tema de la etiqueta que quería mencionar. También me encanta ver cuando participa Soy la América, porque cuando yo conocí a Soy la América, los dos estábamos en la misma acera luchando por los derechos de los ancianos del Seguro Social. Estábamos luchando contra el régimen a favor de los derechos de los ancianos. Y por supuesto, en ese momento, cuando la veo de reojo, que estamos en la misma acera por la misma lucha, la etiqueta que yo me había creado sobre ella, obviamente por su procedencia, por la familia, era como que ni quiera Dios nunca me hubiera imaginado que iba a estar en la misma acera con ella. Pero ahí coincidimos y después llego a conocerla. Entonces te das cuenta de los valores que tienen esas personas que uno, cuando le pone etiqueta, no te permite verlas. Así que, bueno, tal vez por esa experiencia es que yo sí me gusta conversar, debatir, tratar de plantear mi punto de vista, escuchar los puntos de vista de las personas inteligentes, bien intencionadas, que piensan diferente a mí, para tratar de entender por qué piensan así. Pero yo, vuelvo y repito, trato de plantear mi punto de vista, mi perspectiva de por qué yo pienso de una forma, con todo el respeto, pues tal vez no pretendiendo convencerlo, sino simplemente para tener ese intercambio de ideas, que pues aprovecho para agradecerlos a ustedes esta invitación, porque ha sido sumamente de altura, primero enriquecedor para todos, pues porque yo creo que todos los que estemos en esta sala, indistintamente que pueda ser Irving, que puede pensar muy diferente a mí, indistintamente que puede ser Roger Alfredo, el psicólogo Martínez, que piensa muy parecido a mí, del pariente Zapata, de Osvaldo, mi vecino aquí en Texas, todos queremos poder regresar a Nicaragua pronto y darnos ese abrazo en Nicaragua. Estoy seguro que cuando nos veamos ahí
se nos va a olvidar la ideología por un momento, nos vamos a abrazar como hermanos. Y después estoy seguro que tal vez algunos se van a ver las caras en la asamblea y vayan a comenzar los debates ideológicos, ¿verdad? Porque va a ser una realidad, ¿verdad? Esa va a ser la segunda etapa del país, que sin duda alguna, cada quien, como bien dice Graciela, tiene que irse a su trinchera a defender sus posiciones ideológicas de cómo cada uno piensa que el país debe crecer, porque yo también creo que cada quien tiene su idea de cómo el país va a progresar, porque de alguna forma, si estamos en política es porque, por lo menos que estamos en este espacio, es porque queremos lo mejor para el país. Aquí nadie está en política porque nadie se está llenando la bolsa de nada, ¿verdad? Así que bueno, nuevamente muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Julie, si se quieren despedir, José Peraza que tiene la manito levantada, pero nos vamos despidiendo. Bueno, miren, gracias por la oportunidad. Son demasiadas cosas las que tengo. Y no las puedo decir, solo voy a recapitular algo que creo que es importante. Pero lo podemos volver a tomar, señor Peraza, con Roberto. Podemos reunirnos otra vez y hablar, tener una segunda parte. Me gustó mucho. Bueno, si no tengo tiempo, yo lo dejo ahí, pues, para no, porque yo sé que ya es tarde, pues. Si no, lo dejo para otro día. Bueno, no pasa nada. Roberto, ¿qué te parece un segundo round con Peraza? Perfecto. Julie, si te quieres despedir y... Sí, buenas noches a la sala. Solo quería hacer 2 comentarios. Uno, que no olvidemos que abril fue un levantamiento social donde ahí nadie llevaba la bandera de ningún partido. Fue el pueblo completo, ahí no habían ideologías. Y eso debe ser una idea que se tiene que mantener pensando en la nueva Nicaragua. Y el otro comentario es que alguien dijo que el presidente de Nicaragua no puede salir de la actual Nicaragua. Estoy segura, y yo creo que muchos también en esta sala, que Nicaragua tiene profesionales, buenos profesionales que están en Nicaragua, que saben mucho, que tienen ideas frescas. No tiene por qué llegar el presidente de Nicaragua del exterior. Y con eso no estoy excluyendo a los que llegaron en el avión, porque a ellos los desterraron. Es como que si estuvieran en Nicaragua, los obligaron a salir. No los estoy excluyendo a ellos, pero también quiero asegurar que en Nicaragua hay profesionales que no son sandinistas y son presidenciables. Esa es mi otra aportación y buenas noches. Gracias a todos. Así es, los nicaragüenses son tremendos gallos. Definitivamente que tenemos tela de dónde cortar. Gracias, Roberto. Gracias, don Peraza. Gracias, Cielo. Gracias a todos los que estuvieron en la sala con nosotros. Fue una noche larga, muy interesante. Y don Roberto y don Peraza nos está prometiendo un segundo round. No sé si vamos a hablar de ideología, pero sí, ciertamente vamos a hablar de Nicaragua. Los quiero mucho y que viva Nicaragua libre. Viva, viva. Bueno, hasta luego. Viva. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.